Hay veces que bailando en la milonga a él se le van las manos y ella no sabe si fue por descuido o si esconde otra intención. Para saberlo, mira este video. El abrazo que incomoda, ¿libertad o acoso en la pista? Seguime hasta el final. Mi nombre es Gustavo Bencé-Crisabá y hoy te quiero compartir un tema más incómodo que encontrarnos apretados en un ascensor, como lo es el del contacto físico en la milonga. Un tema del que me hablaron algunas milongueras y que agradezco porque en mi condición de varón nunca se me habría pasado pensar en este asunto. Y me estoy refiriendo al abrazo que incomoda, que puede no ser el abrazo ideal para bailar y que a veces excede sus límites. Pero, a ver, para empezar a ordenarnos, lo primero que se me ocurriría preguntar es ¿qué nivel de contacto físico es aceptable? ¿Cómo algunas mujeres pueden disfrutar del baile sin sentirse incómodas o acosadas? Unas preguntas que me parece difícil de responder porque el tango es un baile social de contacto físico. Es un baile cuya característica más distintiva es el abrazo, un abrazo que establece una conexión profunda entre dos personas que desean disfrutar y compartir un presente común. Sin embargo, hay que decirlo, la línea entre el contacto placentero y el contacto incómodo puede ser más delgada que el hilo de una araña en dieta. Lo que para alguno puede ser una conexión sensual, para otras puede ser una experiencia muy desagradable. Sin ir más lejos, no hace mucho, en una milonga a la que suelo concurrir, me tocó presenciar un acto verdaderamente repudiable desde todo punto de vista y que se encuentra en las antípodas de lo que considero como tango. Ocurrió que en pleno baile, en función de querer ejecutar un movimiento, de pronto el varón tironeó de la blusa de la mujer como si quisiera verle los pechos, a lo que ella le pidió que tuviera cuidado con su ropa. Digo, él, en vez de abrazarla amablemente y bailar, casi le arranca y le rompe el vestido. Y tras escuchar el reclamo de ella, este fantoche comenzó a faltarle al respeto de todos los modos que puedas imaginarte. Un comportamiento bien cobarde, digamos, de un varón que no sé si calificarlo de maleducado, imbécil o pobre tipo, pero fue una situación, insisto, muy violenta para lo que es la convivencia en una milonga. Recuerdo incluso que la mujer fue a hablar con el organizador, pero este le restó importancia, por lo que para evitar más conflictos, o más bien para tranquilizarse, creo yo, ella se fue a la puerta y allí me tocó presenciar parte de este tema, porque cuando esa mujer y yo estábamos conversando de ir a otra milonga, apareció este infeliz para continuar acosándola verbalmente. Y estas situaciones de indefensión que muchas mujeres viven o vivieron en algún que otro salón de baile no son las únicas. Más de una vez, varios pudimos ver cómo algunos milongueros, creyéndose muy pícaros y haciéndose los distraídos, deslizan disimuladamente su mano hacia la cadera de la pareja con la que bailan, o más abajo, durante una tanda de tango. Incluso hay quienes a través del abrazo buscan tocar una parte del pecho de la mujer. Acomodan el brazo y con la yema de los dedos parecieran acariciar el costado del pecho de la mujer. Insisto, no es que esto ocurra siempre. Es excepcional, pero justamente porque varias mujeres lo vivieron, me transmitieron esta inquietud preguntándome hasta dónde tolerar ciertas desubicaciones en el abrazo de tango. Posiblemente, si sos varón, pienses, bueno, es una caricia, che. Pero, ¿por qué me parece importante hablar de esto? Porque el tango, como te decía, es un baile social para compartir que se basa en la conexión física entre dos personas, pero una conexión que debe ser siempre consensual y respetuosa. No cabe duda de que las mujeres pueden sentirse incómodas o incluso acosadas cuando un hombre invade su espacio personal sin su consentimiento. Y esto puede arruinar la experiencia del baile y generar un ambiente hostil en la milonga. Tampoco descarto que a veces el espíritu latino es más atrevido que otros
y que algo de ese apasionamiento que siente el varón por la mujer puede llevar a cometer actos incalificables. Pero no quiero quedarme con la denuncia de estos atropellos, sino contarte qué se puede hacer para evitar este tipo de situaciones. Y lo primero que se me ocurre es decirte, mirá cómo actúa ese bailarín con el que querés bailar. Mirá si es respetuoso, si está dedicado a bailar o busca algo más allá. Y si no viste su comportamiento y estás propiamente en el baile y te sentís incómoda con la posición de la mano de la pareja, comunícalo de manera clara y directa. Decile algo como: discúlpame, pero no me siento cómoda con esta posición de la mano. Prefiero que la coloques abajo de mi omóplato. Y si él se rehusara o te tratara de loca, no lo tomes como algo personal, sino como que aquel no tuvo la oportunidad de tener buenos padres que lo formaran y le dieran una buena educación. Yo sé que lo más probable es que te diga que nunca volvería a bailar con vos, por lo que en ese caso, en vez de entristecerte, estate agradecida de no tener que soportarlo nuevamente. Y en ello es importante tener en cuenta la asertividad, que aprendas a ser asertiva y a defender tus límites. Decir no ante determinadas acciones o alejarte de una situación que te haga sentir incómoda puede agregarte muchas más horas de felicidad. En tercer lugar, también te sugiero que elijas el espacio a donde vas a bailar. Si es una milonga en la que ya sabes que el ambiente es extraño, lleno de gente extraña, con comportamientos extraños, no te expongas, o en todo caso, prepárate para que nada te extrañe. También, si te faltaran el respeto, acudí a la gente organizadora y transmitile la incomodidad que tuviste que atravesar para que puedan intervenir en el asunto. Si bien existen organizadores que minimizan algunas situaciones porque no son mujeres o porque piensan que no es nada, hay otros que entienden lo que significa el sobrepasar los límites en el baile y pueden realizar un llamado de atención al bailarín desubicado. Pero sea en el caso que tuvieras que pasar, no te adjudiques la culpa. Si fuiste con un escote muy pronunciado o con una falda muy corta, no es tu culpa que el varón se sienta tentado de avanzar más allá del baile. No es tu culpa que el varón piense que puede acostarse con vos en la pista. Todo es producto de una cultura que recibió ese varón. Es el resultado de años de historia que le impiden ver las cosas de un modo más humano. No importa si sos principiante o una milonguera experimentada, y ni siquiera si llevas un vestido con transparencias. Tu cuerpo, más allá del abrazo, te pertenece y tenés derecho a decidir sobre quién lo toca o cómo lo toca. Por eso, si el varón no te respetara, actúa con firmeza y sin agresividad. Alcanzaría incluso con un gracias por el baile, quisiera sentarme y listo. No te sientas mal por rechazar a alguien que quiso sobrepasarse con vos. Ni siquiera tenés que disculparte, pero si te sintieras intimidada o vulnerable, pedí ayuda. No solo con los organizadores, sino con bailarines amigos. Tan importante resulta cuidar el comportamiento de algunos varones que en los años 40 las mujeres iban a la milonga acompañadas con sus madres y al día de hoy muchas solo van acompañadas de amigos o de amigas. Pareciera que a lo largo de los años cuesta entender el sentir del otro, entender que una palabra o una acción puede dañar y hasta a veces hacer que una persona no quiera volver a la milonga. Si al respecto atravesaste alguna situación que te pareció indignante, déjamelo en los comentarios y de paso forma parte de la comunidad Tango Milonga suscribiéndote ya a este canal y activando la campanita de notificaciones para enterarte rápidamente de cuándo aparecerá el próximo video de clases, cultura o actualidad de tango argentino. Sea como fuere, en estos temas hay que tener sumo cuidado, porque la situación se vuelve más compleja cuando el varón no tuvo la intención de incomodar a la mujer y ella reacciona agresivamente, sobre todo entendiendo que hasta la percepción del contacto físico puede ser subjetiva.
Ya sabemos que lo que para uno puede ser un gesto inocente, para otro puede ser una experiencia incómoda o incluso dolorosa. Aunque si ese fuera el caso, quizás alcanzaría con una explicación o una disculpa por parte del varón para evitar que prime el mal humor y una disculpa por parte de la mujer por el malentendido. Pero como sea, intentemos llevar adelante una convivencia en que armonicemos el baile a través de un abrazo genuino sin que oculte segundas intenciones. En ese placer, el tango nos llevará. Nos vemos en breve mientras paso a paso pasa la cultura.